Bueno, vamos a modelar este frasco de vidrio. Antes de empezar a modelar, siempre tenemos que ver las referencias que tenemos, ya sea hecha por nosotros, por un externo o en este caso, como es un modelado más realista, ver cómo está construido, cómo es la forma. Acá vemos que em, está compuesto de dos elementos, una tapa y el frasco de vidrio. Vamos a ver que los bordes son redondeados. Acá tenemos un borde que es un poquito más duro, pero la parte interna es mucho más redondeado también. En la parte del vidrio acá es más o menos redondo, tiene un bisel. Y obviamente siempre que hagamos este tipo de objetos tenemos que hacer la parte interior también. No sacamos nada con hacer la parte exterior si la parte interior no está, sobre todo en objetos que son vidrio, que se va a ver a través de ellos. ¿Ya? El contenido, obviamente el frasco no lo vamos a hacer, pero vamos a modelar esto. Entonces siempre tenemos que entender la forma geométrica básica que podemos utilizar. En este caso tenemos un cilindro y a partir de ese cilindro podemos generar esta forma. Esta forma, en realidad, este frasco es bastante simple de realizar. Y siempre que hagamos un modelado más realista o normal, de normal a realista, no tiene por qué ser totalmente realista, sino que un modelado simple que no sea low poly, eh, que sea high poly, vamos a tener que agregar loops, edge loops principales, al menos uno o tres al medio para generar esta geometría. Siempre tenemos que dar una proporción de edge loops acorde para que funcionen bien las texturas, etcétera. Y tener en cuenta que la versión de 1 y 3 se tienen que ver muy similares, muy parecidas. No porque en la versión 3 se vea bien y si la cambia uno se ve mal, está bien el objeto. Eso es incorrecto. Tanto en la versión 1 como en 3 tienen que verse lo más parecido posible. Por tanto, vamos a modelar este frasquito. Vamos a empezar por un cilindro. Entonces habíamos dicho aquí, puedo agregar un cilindro, ¿cierto? Para esta opción. Vamos a seleccionar estas caras que tenemos acá. Recuerden que aquí se selecciona al revés, entonces se selecciona la parte de atrás. Eso lo corregimos aquí en el Select Tool. Hacemos doble clic y el Camera Visor Selection lo activamos. De esa manera se va a seleccionar solamente lo que tengamos frente a la cámara. Vamos a borrar eso de ahí y vamos a ir haciendo acá este borde que es más o menos redondeado, frasco de vidrio, ¿no es cierto? Vamos a ir al modo de Edge y vamos a seleccionar ese Edge Loop haciendo doble clic. Vamos a utilizar la herramienta de Bevel. La herramienta de Bevel generalmente es muy utilizada en modelado porque nos permite agregar distintas subdivisiones a unos Edge y genera estos bordes también, que en realidad, en la realidad todos los objetos tienen un poquito de bevel, no son eh, exactamente 90 grados. Así que vamos a agregar un bevel, ¿sí? Vamos a ver que en base a los edges que tenemos previamente, acá el bevel se hizo bastante fuerte, ¿no? Si hago un Z, control Z, para deshacer. Y antes de hacer eso, agrego estos edge loop en la parte superior. Vamos a ver que el bevel no se va a hacer tan fuerte porque estamos limitando de cierta manera eh, con un edge loop que vamos a agregar acá. Vamos a estar limitando de cierta manera la distancia. Así que vamos a venirnos acá a Insert Edge Loop Tool y podemos agregar aquí y ahí y ahí, más o menos. Ahí. ¿Cierto? Siempre tenemos que tratar de dejar más o menos proporcionales los tamaños. No tiene por qué ser exactamente un cuadrado, de hecho aquí no es un cuadrado perfecto, pero sí dejar más o menos parejo. ¿Mm? Y acá
si hacemos un bevel ahora, fíjense que está mucho más limitado porque estamos limitándolo con este edge de acá arriba. El fraction, podemos controlar la cantidad de bevel que estamos haciendo, y para controlarlo mejor podemos mantener presionada la tecla control para controlar un poquito mejor esto, y vamos a agregar unos segmentos. Estos segmentos los vamos a dejar quizás en 3 o 4. Más que 4 segmentos es muy raro agregar, la verdad. Ahí ya tenemos esta parte de acá. Vamos a hacer la parte superior y vemos que el vidrio se extiende hacia afuera. Por tanto, vamos a hacer eso. Vamos a extruir, ¿cierto? Vamos a hacer un extrude. Vamos a ir a la herramienta de mover. Vamos a llevarlo ahí y vamos a escalarlo. En este caso está escalando desde allá abajo. Vamos a ver por qué. Si en la herramienta de escalado hago doble clic. Vamos a ver aquí. Position. Default. El Scale Center lo vamos a dejar en Default. No en el objeto, sino que en lo que tengo seleccionado. Y aquí podemos escalar para generar esta curva. Ahí vamos a extruir de nuevo. Vamos a subir. Y vamos a escalar un poquito más. Por ahí. Y vamos a tener eso. Una vez que ya tenemos esto, ya tenemos la parte de afuera. Ahora podemos venir a hacer toda la parte interior, y para la parte interior obviamente vamos a extruir. La única diferencia es que acá vemos que en la referencia tenemos un borde que es como más redondito, entonces vamos a tener que hacer un extrude. Vamos a tener que llevar hacia arriba, vamos a escalar hacia adentro para empezar a cerrar, y vamos a ir haciendo un extrude y escalando y moviendo. Voy a llevar un poquito hacia arriba, extrude, herramienta de mover, vamos a bajar y vamos a poder escalar. Aquí tenemos que tener cuidado de que no nos pase esto, que pasó mucho que escalaban en un sentido solamente. Nada, tenemos que escalar en todos los ángulos. ¿Sí? Para trabajar un poquito mejor, podemos irnos a una vista frontal, por ejemplo, y activar la vista de wireframe. Así podemos ver el interior y vamos a ir agregando este bordeado. Vamos a bajar y vamos a ir generando esto. Vamos a tratar de generar la misma cantidad de edge loops o muy similar. Ahí, un extrude, movemos, bajamos, un extrude, movemos. Y fíjense que va quedando aquí un borde. Aquí va quedando un borde. De hecho, si yo muevo esto, fíjense que este es el borde. Esta parte de ahí es el borde. Todo lo que podemos ver así. Acá. Esa parte es como el grosor. Así que vamos a ir llevando esto. No es necesario que quede exactamente a la misma altura. Puede quedar un poquito más arriba, un poquito más abajo. Ahí. Y otro extrude. Con el extrude tenemos que tener cuidado nomás eh, de no hacer dobles extrude. Vamos a venir ahí y vamos a hacer un extrude ahora, porque si yo escalo esto actualmente, tenemos eso, ¿cierto? Entonces queremos generar más o menos esta misma curva, pero internamente, esto mismo, pero internamente. Así que lo que voy a hacer es extruir, hago un extrude, escalo y extrude, escalo y hago un merge to center. El merge to center. Y ahora me voy al modo de Edge, hago doble clic y vamos a hacer un bevel. Aquí un bevel.
más o menos el grosor. Y vamos a poner 3 o 4 segmentos ahí. Y de esa manera ya tenemos el interior listo. Si nos fijamos, volvemos al modo objeto, Object Mode. Vamos a ver que se ve bastante bien el modelo. Si pongo 3, fíjense que queda bastante parecido a la referencia. Bastante. Quizás esta parte de acá debería ser un poquito más hacia afuera. Entonces, como ahora podemos trabajar un poquito más fácil al ya tener esta forma básica, podemos seleccionar este Edge Loop, o sea, este Face Loop, perdón. Entonces, Face Loop lo podemos llevar hacia arriba. Vamos a seleccionar todo este Edge Loop. Lo podemos escalar un poquito para llevarlo más hacia adentro y redondear esta parte. Vamos a poder agregar un Insert Edge Loop Tool, un loop aquí. Insert Edge Loop. Y podemos agregar un loop y escalarlo para que no quede plano. Escalarlo, acuérdense, desde el centro, el cuadradito al centro. De aquí también podemos agregar otro Edge Loop. Insert Edge. Ahí, y lo escalamos. Ahí. Entonces la idea es que la versión 1 y 3 quedan muy similar. Si presiono 3, fíjense que cambia un poquito. Y tampoco es una cantidad de modelado súper grande. Bien. Ahora, fíjense que aquí quedan unas caras como suaves y unas más duras. Eso es porque tengo que seleccionar el objeto y venir aquí a Mesh Display. Y las normales que vimos en clase, vamos a tener que suavizarlas, Soften Edge. Vamos a suavizar las normales de los Edge. Y fíjense que se suavizan. ¿Se acuerdan las normales que nos ayudan a identificar hacia dónde están mirando las caras o los Edge? Eso las vamos a suavizar aquí con Mesh Display, Soften Edge. Y así tenemos un modelo básico que vamos a tener de una buena cantidad de polígonos. Quizás está un poquito low poly, pero en 3 va a funcionar bien. Si quisiéramos dejar este modelo mucho más suavizado sin cambiarlo a 3, obviamente tenemos una herramienta que se llama Smooth, que no la hemos visto en clase, pero se utiliza de la siguiente manera, que no la podemos deshacer, o sea, con control Z obviamente, pero si guardamos el archivo, cerramos más y abrimos de nuevo, obviamente no vamos a poder deshacer, que es venir a Mesh, Smooth. Y Smooth tiene una cantidad de divisiones, unos niveles de división. Aquí yo les recomiendo siempre ir de uno en uno, porque tenemos que tener cuidadito ahí de que no sean muchos, si no se nos puede crechar más allá. Entonces, si hago un smooth, fíjense que el objeto se suaviza. Ahí está en 1 y esto es en 3. Entonces se nota la diferencia 1 y 3. Como el modelo en 1 ya está bastante bien hecho, vamos a ver que al hacer un smooth, o sea, subdividir realmente la geometría, a aplicarle esta subdivisión de 3, se va a ver bien. Esa es como la forma que podemos hacer. Y vamos a dejarlo de CISE hasta que dejarlo como teníamos antes. Y ahora la tapa. Para la tapa vamos a hacer algo muy similar. De hecho podemos pescar esto mismo y quizás duplicarlo. En este caso, bueno, en Maya no podemos como duplicar una cara. Entonces lo que tendremos que hacer es como duplicar el objeto con control D, ¿cierto? Escondo ese objeto y este objeto duplicado, fíjense que aquí en el outliner vamos a ver que tenemos el objeto escondido y este está visible. Por tanto, yo puedo a 1 seleccionar ese loop
que tenemos ahí, puedo invertir la selección. Acá Select Inverse o Control Shift I. Ahí seleccioné todo el resto y presiono la tecla suprimir para eliminar todo. Y con esto podemos empezar a hacer esta tapa. Como ya tengo aquí parte, puedo empezar a hacer la parte interna y vemos que está por dentro la tapa. Así que vamos a ajustar esto. Voy a mostrar nuevamente este objeto con H, que lo vimos en clase. Y este objeto lo vamos a empezar a modelar. Aquí nos va a pasar lo siguiente, es que como tenemos dos objetos nos va a costar como cambiarnos el modo. Aquí podemos ver en el channel box, si no les aparece aquí, tienen que hacer clic en este iconito que está acá, ese, para que les aparezca. Aquí abajito tenemos en display, podemos crear distintas layers. Si yo selecciono el frasco completo, lo puedo llevar una capa y acá tenemos tres iconitos. En este vamos a ir haciendo clic y vamos a dejarle como transparente, ¿sí? Y lo podemos dejar como con una tecla, con un iconito de una R, que va a decir que está disponible para renderizar, pero no para seleccionar. Así que de esa manera yo puedo tener este objeto y no poder seleccionarlo. Y puedo hacer clic derecho, seleccionar los objetos y ahí me selecciona ese objeto. Bueno, ahora que tenemos esto, vamos a irnos al modo de cara y vamos a hacer un extrude. Vamos a mover y vamos a ir haciendo nuestra tapa. Podemos borrar estas caras de ahí y borrar estas de acá. Y nos vamos a quedar solamente con las internas y vamos a seleccionar también el otro loop. Ahí. O pueden ser incluso las mismas caras, este misma face loop. Y podemos escalarlo en el eje Y para aplanar. Fíjense que ahí lo puedo aplanar. Y vamos a escalar este objeto. Como el pivote está en el objeto acá abajo, ¿cierto? Porque ese era el centro de este mismo objeto, vamos a hacer clic en Modify Center Pivot para centrar el pivote y vamos a escalar ahora, sí, desde acá. Entonces ahora tenemos la parte interna, que es esa parte de acá, la parte interna de la tapa, que la vamos a terminar de cerrar. Aquí vamos a hacer un extrude, escalamos y escalamos extrude y finalmente otro extrude, escalamos ese extrude y vamos a hacer un Edge Merge to Center. Vamos a el modo de Edge y vamos a escalar. Vamos a hacer un extrude, perdón, un extrude, vamos a subir. Vamos a hacer otro extrude y ahora sí vamos a escalar, subir para ir generando ya la tapa. Vamos a hacer un extrude, vamos a escalar desde el centro, recuerden, vamos a escalar para hacer la tapita. Y nos queremos asegurar de que estas caras, este face loop esté plano, por lo tanto vamos a seleccionar el modo de cara y vamos a seleccionar todo este face loop y vamos a escalar en el eje Y. Ahora que nos aseguramos que está plano, voy a seleccionar este edge y vamos a extruir hacia arriba. Así, ¿verdad? Vamos a extruir hacia adentro para generar este borde. Así que vamos a extruir y escalamos esa extrusión hasta adentro. Luego esto baja, así que vamos a hacer un extrude. Bajamos en modo de mover. Ahí vamos a hacer un extrude para hacer el cierre de acá. Aún no nos vamos a preocupar de esta parte que es más redondeada y esta es un poquito más dura. Así que vamos a hacer un extrude. Vamos a escalar. Vamos a hacer otro extrude. Vamos a escalar. Otro extrude. Y vamos a escalar y merge to center.
Ahí. Una vez que ya tenemos esa base, ahora sí podemos dejar este borde un poquito más duro y el borde de abajo más redondeado. Así que para eso vamos a usar Bevel. Vamos a seleccionar este Edge Loop, que tiene que ser un poquito más duro en estas partes. Y vamos a aplicar un Bevel con un Fraction bajo y unos 3 píxeles, o sea, 3 segmentos. Quizás menos Fraction sería necesario. Más o menos ahí. Y este Edge Loop que vendría a ser esta parte aquí es más suavizado, es como curvo. Así que vamos a hacer un bevel, pero ya con un fraction mucho mayor. Y con, no sé, 6 segmentos quizás. Un poquito menos, 5. Ahí podría ser. Ahora nos vamos al modo objeto y ya tenemos eso. Para suavizar el Edge Loop, como tendremos que hacerlo, venir a Mesh Display, Soften Edge. Y ahora si presiono 3, ya tengo esa tapa. Fíjense que ya tenemos el borde duro y el borde más redondeado. Igual que acá. Ahora, el borde exterior de la tapa es un poco redondeado, pero no es tanto así como redondo. Así que no haría falta un bevel tanto en este edge loop como en el de abajo. Así que vamos a agregar un bevel. Vamos a modificar el fraction. Voy a dejarlo más o menos ahí con unos 3 segmentos. Y lo mismo con el edge de abajo. ¿Sí? Aplicamos un bevel con un fraction más o menos moderado y 3 segmentos. Un poquito menos de fraction. Ahí. Entonces ahora sí ponemos 3. Ya tenemos en la tapita. Y eso es como haríamos el frasco. Ahora, si veo y aíslo este objeto, aquí en modo isolar, lo vimos en clase, vemos que la parte de la tapa interna funciona igual bastante bien. Acá sí, funciona bastante bien. Porque ya le habíamos hecho un edge aquí de contención y otro de contención allá. Quizás podríamos aplicarle otro bevel aquí para que no quede tan fuerte nomás. Por ahí con unos 3 segmentos. Fíjense que no paso de muchos segmentos. Y ya tenemos la tapa. Salimos del modo isolar y ya tenemos toda la geometría. Aquí para poder seleccionar esa, en la layer que creamos de display, desactivo el iconito, le hago clic y ya puedo seleccionarlo. Y eso es todo, como se haría el frasquito de vidrio.